tal que esto realmente ocurriera? Que estuviéramos orando y que de repente se nos apareciera el Señor. Y pueda que el ejemplo le parezca sencillo, tonto o lo que sea, pero sí nos muestra un punto muy importante. Y es que el hecho de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de estudiar, de estar en un grupo pequeño, lo que sea, está bien, pero no se trata de ganar puntos a través de todo eso. Ese no es el objetivo principal. Hemos venido hablando las últimas semanas acerca de que cada uno de nosotros tenemos un Padre Celestial y que lo que más desea este Padre Celestial es tener una relación con nosotros, una relación que esté principalmente caracterizada por una palabra, y esta palabra es intimidad. Que Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él, una relación en la que Él nos conoce completamente y nosotros le podemos conocer completamente. Cuando yo tengo una relación de intimidad con otra persona, esa persona puede conocer todo lo bueno mío, puedo conocer también todo lo malo, puede conocer incluso mi lado oscuro y no me va a rechazar, no me va a dejar. Es una relación que yo puedo tener en que aunque la otra persona me conozca completamente, yo no necesito tener temor, ni de ser rechazado, ni de ser castigado. Y esa es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, hoy vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento. Y es el objetivo del mensaje de hoy, de que podamos ver y demostrar lo comprometido que está Dios con tener ese tipo de relación con nosotros. Una relación en la que nos conozcamos completamente. Una relación, como decíamos, una relación de intimidad. Y si usted el día de hoy por algún tiempo se ha sentido desconectado o alejado de Dios, la idea es que al final del mensaje de hoy usted pueda por lo menos dar espacio a pensar de que el Dios que nosotros conocemos es un Dios al que realmente podemos conocer, un Dios que sí desea tener una relación con usted. Bien, usualmente nuestra primera reacción cuando hablamos de Dios es a pensar siempre lo peor, es adivinar las intenciones de Dios. Usualmente esa es esa reacción. Yo no sé por qué será exactamente esto. Yo, por ejemplo, no conozco a nadie que me haya dicho, qué sé yo, sabes que yo me he ido tan mal últimamente que estoy comenzando a creer en el diablo. Yo no conozco al primero, aunque no debe faltar el que piense eso, pero lo que sí conozco es mucha gente que le echa la culpa a Dios. Cuando las cosas en su vida comienzan a funcionar mal, cuando comienzan a pasar cosas como que no se alinean con lo que yo creo que debería ser o con lo que yo deseo, lo primero que se nos ocurre es echarle la culpa a Dios. Y no sé por qué será exactamente. Pero la semana pasada, en la charla que tuvimos con Guido, sí tuvimos una pequeña pista. Y es que todo esto comenzó en el Edén. Todo esto comenzó justamente al comienzo de la historia. En Génesis, que vimos la semana pasada, veíamos cómo el Señor creó al hombre, creó a Adán y Eva en relación con Él, para tener una relación con Él. Así era como estaba inicialmente la relación. Y era una relación en la que había no solamente intimidad, sino que había transparencia. Y nos dice Génesis que él caminaba por el huerto del Edén y se conocían. Esa es la clase de relación que el Señor quiso con la humanidad en el comienzo. Pero en esa misma relación, el Señor le dio al hombre libertad. Y el hombre abusó de esta libertad para quebrantar esa relación, para romper esa relación. Y a partir de ese momento entraron en el mundo las tres cosas con las que nosotros más luchamos. Entró el pecado, entró el dolor y entró la muerte. Cuando se rompe esta relación de intimidad, ingresan estas tres cosas y comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a partir de entonces a desconfiar de Dios, a vivir como con sospecha de lo que Dios quiere de mí. Aunque podamos saber y conocer mucho de Dios, nos cuesta tener confianza en Dios, porque ya no tenemos esa clase de relación. ¿Se acuerdan de la escena en el jardín del Edén? Cuando está Adán y Eva, sabemos del cuento del fruto, que se fue, le dio Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Viene el Señor y busca a Adán y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Y se acuerda que fue lo primero que le dijo Adán al Señor? La mujer que tú me diste. Desde entonces, desde el comienzo,
el hombre siempre ha tratado de echarle la culpa a Dios de todo lo que ocurre en su vida que no está en línea con lo que desea. Siempre tratamos de echarle la culpa a Dios. Y esa es la clase de relación que hemos tenido desde entonces. No sé si usted le haya pasado la experiencia, a la mayoría quizás nos pasó. Cuando yo era pequeño, en mi casa, mi mamá nos crió ella sola, a mí y a mis hermanos, y siempre que ella me llamaba por mi nombre completo, mi respuesta inmediata era, ¿ya qué hice? Y siempre me decía, no has hecho nada, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? Y usualmente había hecho algo malo, pero usualmente mi respuesta era esa. Y así mismo tratamos a Dios. Usualmente siempre que queremos buscar a Dios o siempre que ocurre algo en nuestra vida, asumimos lo peor. Asumimos que Dios quiere algo de nosotros o que no quiere algo bueno con nosotros. Ahora, lo interesante de todo esto, como conversábamos con Guido la semana pasada, es que a pesar de que el hombre rompió esta relación desde el jardín del Edén, el Señor, en lugar de acabar con todo y comenzar de nuevo, Él no se rindió. Él inmediatamente puso todo en marcha para restablecer esa comunión, para restablecer esa relación. En ese mismo instante, cuando se rompe la relación, cuando el hombre, abusando de su libertad, rompe la relación con Dios, igualmente Dios inicia todo el proceso para restaurar esa relación. Si nosotros vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a poder que la historia de la Biblia es la historia de Dios tratando de reconectarse con la humanidad. Toda la Biblia trata de eso, de cómo Dios quiere reconectarse con la humanidad. Y hoy vamos a ver otro episodio en la historia y vamos a hablar de un personaje que usted seguramente conoce. Vamos a hablar acerca de un hombre llamado Abraham, que posteriormente el Señor le cambia su nombre por Abraham. Todos hemos escuchado acerca de la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando veamos esta historia, vamos a ver cuán empeñado está Dios en reconectarse con la humanidad y cómo Dios desea restablecer el tipo de relación que tenían en el comienzo con Adán y Eva. Abraham era un hombre común y corriente, ocupado en sus asuntos, no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía nada de eso. Pero el Señor eligió a este hombre y le hace una promesa. Y le dice que va a ser de él una gran nación, que le va a dar tierra, que le va a dar una descendencia y que a través de esta descendencia va a venir alguien que va a ser el Salvador del mundo. Va a venir alguien a través del cual va a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios le da esta promesa a Abraham. Pasa el tiempo, pasan 10 años, pasan más tiempo y Abraham no tenía ni un hijo. Veamos lo que dice en Génesis 12 cuando el Señor le da la promesa. Dice así: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, Dios viene y le da esta promesa a Abraham, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y no ocurre nada. Si el Señor en realidad quería que de Abraham viniera una gran nación, ¿qué se necesita? Que Abraham tuviera muchos hijos. Abraham ya era un hombre mayor. Y pasan 10 años y Abraham no tiene hijo. Y pasan otros 15 años y Abraham no tiene hijo. De manera que la siguiente oportunidad que Abraham tiene de hablar con el Señor, él le dice: ¿sabes qué, Señor? Ya ha pasado 10 años, tú me prometiste. Pasaron 15 años más y no ocurrió nada. Y yo todavía no tengo ni un hijo. El Señor le dice: ¿sabe qué, Abraham? Vente. ¿Ve las estrellas del cielo? Así como las estrellas del cielo, que no puedes contarlas, van a ser tus descendientes. ¿Ves toda esta tierra? Toda esta tierra la voy a dar a tus descendientes. Y Abraham, al igual que cualquiera de nosotros hubiera hecho, le dice: yo te creo, Señor. Ya, yo te creo. Pero dame una prueba, dame una señal de que esto es cierto. Dame una señal para yo poder agarrarme de eso, porque ha pasado demasiado tiempo. Y es en esta parte, la parte que continúa, donde vamos a poder ver toda la evidencia
que queramos acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que hace a continuación el Señor es que hace un pacto con Abraham. Ahora, antes de contarles exactamente cómo fue el pacto con Abraham, tenemos que hablar acerca de pactos para poder que estemos en la misma página, porque es algo muy importante. Hoy en día, nosotros ya no vemos mucho eso de hacer pactos. Nosotros lo que hacemos más bien son contratos, ¿verdad? Pero en este tiempo, la gente no tenía contratos, tenía pactos. Un pacto significa lo siguiente. Viene del latín pactum y es un acuerdo o una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Usualmente un pacto tiene 4 partes. Lo primero son los términos del pacto, que es lo que acordamos que vamos a hacer. Lo segundo es un juramento, donde nos comprometemos las partes involucradas a cumplir con los términos. Lo tercero es la ratificación del pacto, que es un acto simbólico a través del cual sellamos el pacto, por llamarlo así. Y por último tenemos la maldición, que es lo que va a ocurrir en caso de que una de las partes no cumpla con el pacto. ¿Me sigues ahí? Ok. Es muy probable que usted haya estado en un matrimonio, ¿no es cierto? En un matrimonio, si usted alguna vez, usted ha visto por lo menos 3 partes de las que acabamos de ver. Usted tiene primero los términos, que es lo que le dice el pastor o el sacerdote a los novios, ¿verdad? Después viene el juramento, que viene a ser lo que nosotros llamamos los votos, que se leen los novios uno al otro. Después vendría la ratificación, que es el acto simbólico, que viene a ser ¿qué? El intercambio de anillos. Lo único que no encontramos es la última parte. Y aquí entre nos, yo voy a incluir la próxima vez que renueve votos con mi esposa. ¿Qué es lo que no encontramos? La maldición. Yo no sé por qué lo sacaron. A lo mejor por eso ya no duran tanto los matrimonios. Es lo más similar que nosotros tenemos hoy en día a pactos. Un matrimonio es un pacto. Ok. Hay muchos tipos diferentes de pactos. Nosotros podemos encontrar por la Biblia diferentes eventos donde ocurren o diferentes personajes que entran en un pacto el uno con el otro. Vemos, por ejemplo, si vamos al libro de Ruth, vemos que cuando Booz compra la tierra, la ratificación es a través de la entrega de un zapato. Y para nosotros es extraño, pero lo que simbolizaba esto era que ahora el nuevo propietario podría entrar a pisar la tierra que compró. Había otros actos simbólicos como por ejemplo el intercambio de sal. Y lo que simbolizaba este intercambio de sal era que si tenías alguna necesidad podías contar con mi provisión. Podía simbolizar también como la sal es preservante, que así como la sal preserva, que el pacto se preservara. Otro pacto que es más conocido por todos nosotros es el pacto entre Jonatán y David. Cuando Jonatán y David entran en este pacto, ellos intercambian sus armas y lo que le está diciendo es que puedes contar con mi fortaleza y mi poder en caso de que llegues a necesitarlo. Los pactos no eran algo exclusivo de la Biblia, era algo más cultural. De modo que para Abraham entrar en un pacto no era algo completamente desconocido. Era algo que él culturalmente ya conocía. Pero hay un tipo de pacto que es totalmente diferente, que es, digamos que tiene un grado mayor de compromiso, y es un pacto de sangre. En un pacto de sangre, lo que ocurría era que se sacrificaba un animal o algunos animales. Cuando se hacía un pacto de sangre, los que entraban en el pacto tomaban animales, los sacrificaban, los partían por la mitad y ponían una parte del animal frente a la otra parte, cosa que en medio que quedaba un camino de sangre. Y los que entraban en el pacto caminaban por ese camino de sangre y lo que están simbolizando es, así como con la muerte de este animal, sea conmigo en caso de que yo rompa este pacto. Y también significaba que así como este animal había muerto, yo estaba muriendo a mi derecho a no cumplir con la parte del pacto. Probablemente por eso ya no se hacen esos pactos en los matrimonios. ¿Usted se imagina aquí el reguero?
Pero ¿no le parece similar a algo? A un lado, al otro lado, y en medio usualmente ¿qué se pone? Una alfombra roja. Es un pacto. Es un pacto. Para un amigo mío que se casa la próxima semana, entra en pacto, que es un pacto de sangre. Mucho cuidado. Es importante saber en qué nos estamos metiendo. Y el matrimonio es un pacto. Ok, continuando con nuestra historia. Para no rayar más a este futuro novio, futuro esposo. Cuando volvemos a nuestra historia, vimos que Abraham estaba hablando con el Señor, ¿verdad? Y que él está pidiendo una señal al Señor de que él va a cumplir con todo lo que le ha prometido. Y el Señor decide asegurarse de que a Abraham no le quede duda de que él va a cumplir con todo lo que le ha dicho. De modo que entra en un pacto de sangre con Abraham. Veamos lo que dice Génesis 15. Génesis 15 dice así: el Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham lleva todos esos animales, los parte por la mitad, puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Ahora, déjeme hacer una pregunta. Basándonos en lo que acabamos de aprender acerca de los pactos, ¿qué se esperaría que Abraham hiciera en este momento? ¿Qué debería hacer Abraham? Él debería caminar por en medio, ¿verdad? Y se esperaría además que el Señor le dijera: ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar naciones, te voy a dar hijos, te voy a dar descendencia, pero tú, porque un pacto es de parte y parte, ¿no es cierto? Pero miren en cambio lo que ocurre. Génesis 15, 17. Dice así: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Sabe lo que hizo Abraham mientras tanto? Observar. No tuvo que hacer nada. Dios está entrando en un pacto con Abraham y no le está exigiendo nada. Dios se está comprometiendo con un nombre. Y básicamente lo que le está diciendo es: no me importa lo que tú hagas, yo voy a cumplir con mi parte. No me importa qué tan bajo puedas caer, yo voy a cumplir con mi parte. Eso es lo que le está diciendo básicamente Dios a Abraham. Ahora, ¿no le parece curioso que Dios decida comprometerse a través de un pacto de sangre con un hombre como Abraham? Después de la mala experiencia que Dios ya había tenido con la humanidad, después de la mala experiencia que había tenido con Adán y Eva, después de la mala experiencia que puede tener con cualquiera de nosotros, que hemos faltado a nuestras promesas cuántas veces a Dios. Y aún así, Dios decide, en este caso con Abraham, entrar en un pacto de sangre. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Dios está en una incansable, una incesante búsqueda por restablecer su relación con su creación más preciada, contigo, con usted. Por eso entró en un pacto irrevocable con Abraham. Esa fue la razón. Porque Dios nunca se rindió. Desde el mismo jardín del Edén, cuando Adán y Eva rompieron esta relación, el Señor inició el proceso para reconectarse. Él no se rindió. No se rindió. Puso los ojos en la mira para reconectarse con la humanidad y no ha descansado. Viene Abraham
y hace un pacto con Él, con los ojos puestos en la mira, de reconectarse con la humanidad. Dios nunca se rindió con el hombre. Siempre lo ha buscado. Siempre ha continuado con la mira puesta en su objetivo. ¿Y sabe qué ocurrió después? Pasaron años. Y después de 25 años, Abraham tuvo un hijo. Y este hijo de Abraham tuvo 2 hijos. Y de uno de estos 2 hijos salieron 12 hijos más. Y de estos 12 hijos salió una gran generación que fueron una nación y fueron llevadas a Egipto. Y pasaron 400 años. Y de todas estas generaciones salió un hombre, Moisés. Y este hombre trajo a todo este pueblo hasta el lugar donde el Señor había hecho un pacto con Abraham, cientos de años atrás. Nada pudo impedir que el Señor quitara sus ojos de su objetivo de restablecer la relación con la humanidad. Y si nosotros revisamos la historia de toda esta gente, vemos que todos se equivocaron. Pero lo importante es que Dios estaba determinado en su promesa en traer de esta generación a un hombre a través del cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y nada va a impedir que el Señor consiga lo que Él quiere. Si nosotros revisamos la historia de Israel, podemos ver el desastre que armaron, uno tras otro. Usted ve los reyes, ve Saúl, ve David, todos armaron un relajo completo, todos fallaron, todos se equivocaron, todos le fallaron a Dios. Y aún así, ¿sabe qué hizo Dios? Continuó con sus ojos puestos en la mira. Él no permitió que nada de esto lo desviara. Y continuó pasando el tiempo. Y pasaron más de 2000 años. Hasta que vino un ángel y se le aparece a una virgen en Nazaret, 2000 años después. Y le dice, vas a tener un hijo. Y se va a llamar Jesús. Y se le aparece el esposo de ella, José. Y le dice, María va a tener un hijo. Y este hijo va a ser llamado Emanuel. ¿Y sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Por fin, 2000 años después, más de 2000 años después, lo que el Señor le había prometido a Abraham, ahora se estaba dando cumplimiento. Finalmente, la promesa incondicional que el Señor le había hecho a Abraham estaba por cumplirse. Ahora, nace Jesús, pasa el tiempo. ¿Y sabe qué lo encontramos haciendo? Encontramos a Jesús hablándole a la gente acerca de Dios. Y les dice que Dios es como un pastor que ha perdido una oveja y que la busca incansablemente. Les dice que Dios es como una mujer que ha perdido una moneda y que la busca desesperadamente por todos lados. Y les dice que Dios es como un hombre que ha perdido a su hijo y que está obsesionado en restablecer su relación con él. Todo el tiempo, el mensaje de Jesús, el mensaje de la Biblia es el de Dios tratando de restaurar, de reconectarse con la humanidad. Ese es el mensaje. Nosotros solemos pensar que Dios es Dios contra nosotros, es Dios tras nosotros, es Dios con nosotros. Es totalmente diferente, es Dios buscando tener una relación con nosotros. ¿Y sabe por qué pensamos eso? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar de escondernos de Dios. Deja de esconderte de Dios. Dios quiere reconectarse contigo. Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Tenemos que comenzar a ver qué es lo que impide que queramos tener un cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que estorba en nuestras vidas que no queremos tener una relación con Él? Porque Él no se va a rendir. Le ha costado demasiado. El costo que ha tenido que pagar Dios para poder tener una relación con nosotros ha sido demasiado alto. Y Él no se va a rendir por ningún motivo. Él no parar esa búsqueda. ¿Sabe qué creo yo que está pensando Dios en esta mañana acerca de algunos de nosotros? Y es solo mi imaginación, pero yo imagino a Dios que nos mira, conoce nuestros corazones y algunos de nosotros nos va a decir, ¿sabes qué? Yo conozco tu mala experiencia con la iglesia, yo conozco tu pasado, yo sé que has tenido una experiencia mala con la gente religiosa
o que algún cristiano te ha tratado mal. Cuéntame tu historia. Siéntate conmigo y conversemos. Cuéntame tu triste historia y yo te voy a contar la triste historia de cómo trató la gente religiosa a mi hijo en su época. Algunos nos va a decir que estamos evitando a Dios a causa de nuestro pecado. Y Dios lo que está diciendo esta mañana es, yo conozco tu pasado, yo conozco tu pecado. Pero también nos dice, trae tu pecado a mí, pon tus cartas sobre la mesa y conversemos. No permitas que tu pecado se interponga en la relación que quiero que tengamos. No permitas que tu pecado esté en medio de esa relación, porque desde el punto de vista de Dios, tu pecado ya está solucionado. Desde el punto de vista de Dios, eso no es una razón para no tener una relación con Él. Otros a lo mejor llevan mucho tiempo en la iglesia, suelen ser gente religiosa y están enojados con Dios. ¿Y saben por qué están enojados con Dios? Porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Porque probablemente en tu pasado perdiste algo o perdiste a alguien y sabes que Dios lo pudo evitar y aún así ocurrió. Y están enojados con Dios y tienen ese enojo y lo disfrazan de religiosidad. Y lo que nos dice Dios es, trae tu enojo a casa. Yo puedo con ese enojo. Cuéntame por qué estás enojado. Cuéntamelo en tus propias palabras, pero no te escondas detrás de ese enojo. Y no permitas que ese enojo sea algo que se interponga en una relación con Dios. Déjenme ir aterrizando un poco y les cuento otra historia, una breve historia, acerca de ángeles y pastores. Los pastores a los que el Señor se le apareció para anunciarles de la venida del Salvador. Estos pastores eran gente que había pasado toda su vida esperando por la venida de un Mesías. Era gente que había crecido escuchando historias de sus padres, de sus abuelos, de este Mesías que había de venir. Pero al igual que nosotros, todos nosotros creemos que Jesús va a regresar. Pero no es como que yo me despierto hoy por la mañana y digo, hoy es domingo, yo creo que hoy viene el Señor. Ojalá venga hoy el Señor y así no me toque ir a la iglesia a escuchar a ese flaco predicar. O sea, no lo hacemos, seamos honestos. Usted no se levanta pensando en, hoy viene el Señor, hoy es lunes, hoy es octubre. No, lo mismo era con esta gente. Ellos no pensaban cada día que ya llegaba el Mesías. Hay muchas otras cosas en las que ocupaban su pensamiento. Hay que pagar la renta, salieron los chicos a vacaciones, ya se viene el fin de mes, el trabajo, la tesis, lo que sea. Entonces, ¿creemos que el Señor va a regresar? Sí, pero no se la pasan pensando en eso. Y lo mismo ocurría con esta gente de la época. No se la pasaban pensando en que el Mesías había de llegar. Para el momento en que ocurre la historia que les estoy contando de los pastores, Israel está pasando uno de los peores momentos como nación. Está bajo el yugo de Roma, no tienen gobierno, su religión está en decadencia, está pasando quizás por el peor momento que haya podido pasar Israel. Y para completar la dicha, han pasado 400 años en los que no han escuchado nada acerca del Señor. Cuando nosotros cogemos la Biblia, usualmente usted coge su Biblia y usted termina el Nuevo Testamento aquí y comienza el Antiguo Testamento, lo termina aquí y el Nuevo Testamento lo inicia acá, ¿verdad? Y pareciera como que el Antiguo lo terminaron de escribir un viernes y el Nuevo comenzaron el lunes a escribirlo. Pero en realidad entre estas dos páginas han pasado 400 años. Tan así es que los teólogos suelen llamar a esos 400 años los 400 años de silencio. Ahora, para cuando los ángeles aparecen a los pastores, es como si después de cientos de años de haber escuchado la historia de que el Mesías va a venir, de que ya va a venir el Mesías, han crecido toda su vida escuchando estas historias. Y es como que si finalmente la historia se reiniciara, arrancamos otra vez. Estuvimos en una pausa de 400 años, pero comienza la historia nuevamente, arranca de nuevo. Y lo más interesante no solamente este momento histórico, sino el lugar donde ocurre este evento. Lucas 2:8 nos cuenta que el lugar donde los ángeles se les aparecieron a esos pastores
era en un lugar entre Belén y Nazaret. ¿Y por qué es tan importante? Porque siglos atrás el profeta Miqueas había dicho esto. Veamos lo que dice Miqueas. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Ahora, los ángeles le están diciendo a los pastores, no teman, les tenemos buenas noticias, un Salvador ha nacido. Y es interesante que lo primero que le dicen los ángeles a esos pastores es no teman. Hay gente que tiene un Dios tan pequeñito que si llegase a parecérseles un ángel pensarían que ese es Dios. Y Dios es mucho más grande. Con solo que se aparecieran los ángeles, ellos tuvieron que decirle, no teman, les tengo buenas noticias. Ahora, no se pierda esa parte. Estos pastores habían crecido en un sistema religioso en el que para poder estar a cuentas con Dios tenían que hacer sacrificios. ¿Ya? Hacían sacrificios para poder que sus pecados fueran expiados, que no es lo mismo que perdonados. Cuando yo hago un sacrificio y expío mis pecados, la sangre del sacrificio cubre mi pecado, no lo perdona, lo cubre. Y es como si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Estamos bien por ahora, no está perdonado, pero por ahora estamos bien. Por eso había que hacer sacrificios continuamente. Era la manera religiosa, era la manera de saber cómo estamos con Dios, de estar a cuentas con Dios. Pero el mensaje de los ángeles es, ha nacido un Salvador, de manera que esto lo cambia todo. Al nacer ese Salvador ya no hay expiación, ahora finalmente hay perdón. Hay una manera en la que finalmente el Señor podía decir, no me debes nada, ahora sí estamos a mano. Se acabó el sacrificio, se acabó la expiación, ahora viene el perdón, que es completamente diferente. Así que el anuncio del Salvador quería decir que finalmente había una manera de estar totalmente a cuentas con Dios, sin ninguna deuda pendiente. Volvamos a nuestros pastores. Como les comenté, esos pastores estaban criando ovejas en un lugar entre Belén y Nazaret. ¿Por qué es importante esto? La ley de la época decía que estaba prohibido criar ovejas cerca a la ciudad. De modo que lo que hacían usualmente los pastores era que sacaban en el día sus ovejas, las llevaban al campo, las dejaban pastar, todo esto, y en la noche las traían a la finca o al rancho donde las guardaban. Pero esos pastores eran diferentes. Lucas 2:8 nos dice que ellos vivían en ese lugar. Ellos no llevaban sus ovejas nuevamente a algún lugar, sino que vivían allí. O sea que pasaban con sus familias 7 días a la semana, 24 horas al día, cuidando las ovejas. ¿Y por qué son especiales esas ovejas? Al estar cerca a Jerusalén y al vivir allí, nos dice que estas eran las ovejas que se utilizaban para hacer el sacrificio en el templo. De manera que esta gente era la que veía por estas ovejas y la que tenía constantemente un recordatorio de que para estar a cuentas con Dios tenía que haber un sacrificio. Para poder expiar sus pecados tenía que haber un sacrificio. Pero ¿sabe qué es lo irónico? Que esta gente que se encargaba de cuidar esas ovejas, que había dedicado completamente su vida a esto, no podían estar a cuentas con Dios. Porque la ley decía que ellos no eran ceremonialmente puros para poder entrar al templo, porque pasaban toda la semana cuidando ovejas. No eran ceremonialmente limpios ni puros para poder ir al santuario y hacer un sacrificio, expiar sus pecados y estar a cuentas con Dios. Esa es la ironía. Gente que todos los días tenía un recordatorio de lo que era necesario para estar a cuentas con Dios, nunca sentía que estaba a cuentas con Dios. Y es a estas personas, a estos pastores, a los que el Señor elige para que sean los primeros en recibir la noticia. Que ellos sean los primeros en que sepan de que viene un Salvador. Que sean los primeros en saberlo. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia?
Porque hay momentos en su vida, yo he tenido momentos en mi vida, y seguramente usted ha pasado por momentos en su vida o está pasando por un momento en el que en realidad usted no sabe cómo está con Dios. Hay momentos en los que no sabemos cómo estamos con Dios. Está enojado conmigo, me escondo de Él, me acerco, me siento desconectado de Él. Lo que nos dice la historia de esos pastores es que no importa si usted no se siente lo suficientemente puro o lo suficientemente bueno, o si se ha sentido en algún momento señalado por la religión, por los religiosos o por la tradición, nada de eso importa. Porque la gracia de Dios y el amor de Dios son lo suficientemente grandes para que usted pueda acercarse a Él. Eso es lo importante. Eso es lo que quiero que nos llevemos en esta mañana. Si usted alguna vez se ha sentido apartado o discriminado, recuerde que la gracia de Dios es lo suficientemente abundante para que podamos acercarnos a Él. Y que lo más importante es que Dios no quiere solamente que usted lo conozca, sino que tenga una relación de intimidad con Él. Y todo lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron esos pastores. Ellos hicieron 3 cosas. Escucharon el mensaje. Ellos creyeron en este mensaje. Y finalmente fueron. Escucha, cree y ven. Dios en esta mañana te está invitando a tener una relación de intimidad con Él. Si estás pasando por un momento en el que te sientes desconectado o alejado de Dios, Dios te está invitando. Si has pasado años de tu vida enojado con Dios por algo que te ha ocurrido, Dios te está invitando. No importa el momento por el que estés pasando, no importa tu pasado. Desde el punto de vista de Dios, lo único importante es todo lo que Él ha hecho con tal de reconectarse contigo. Deja de esconderte de Dios. Ven y toma su mano. Es lo único que importa. Quiero invitarlo a que incline su rostro y oremos en esta mañana. Y quiero que sea una oración muy especial, porque es una buena oportunidad para reiniciar esa relación que quizás algún día tuvimos y que ya es hora de que la restablezcamos. Bendito Padre Celestial, quiero agradecerte en esta mañana, Señor, por el privilegio de haber estado aquí en tu presencia. Gracias te doy por cada una de las personas que tú has traído aquí, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito único con cada uno de nosotros y que tu propósito va más allá de todo entendimiento. Quiero pedirte humildemente, Señor, que toques aquellos corazones que puedan estar lastimados, que puedan estar resentidos, que puedan sentirse alejados o dolidos por alguna razón, no importa cualquiera que sea, Señor. Lo importante es que tú nos conoces y lo importante es que nosotros te conocemos, pero queremos ir más allá. No queremos quedarnos solamente en conocer de ti, en saber de ti, sino en tener una relación contigo. Toca nuestras vidas, Señor, toca nuestros corazones, danos la humildad y el entendimiento para aceptar esa invitación que tú nos estás extendiendo en esta mañana y que sea un día para reiniciar esa relación. Y así como tú has pasado siglos, Señor, buscándonos, dejemos de escondernos y aceptemos esa invitación. Que tomemos tu mano extendida y comencemos a caminar de hoy en adelante tomados de tu mano, conociéndonos mejor, sin ocultarnos más de ti, sino buscando siempre tu rostro. Te agradecemos, Señor, por este día, te bendecimos y te damos las gracias por todo cuanto has hecho y por todo cuanto harás. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, el Señor les bendiga.